Nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Padre que estás en los cielos, elevamos nuestra oración a ti en el nombre de tu Santo Hijo Cristo Jesús. Gracias, Señor, que por Él podemos llegar hasta tu trono de gracia, Padre. Estamos aquí reunidos, esta congregación, Semilla Norte, para alabar, bendecir, glorificar tu santo nombre, Padre. Úngenos con el poder de tu Espíritu, que todos los cánticos sean como si fueran tus santos ángeles que cantan y te alaban con todo fervor, con todo amor a ti. Bendice por tanto a los hermanos que nos van a presidir en la alabanza, en la ejecución de los instrumentos, que todo sea agradable a ti, oh Dios. Bendice a cada uno de los hermanos que estamos aquí y a los que están en camino, Padre. Apresura sus pasos, Padre, que no lleguen cuando la puerta se haya cerrado, sino cuando esté a tiempo, Señor mío. Oh Dios, ponemos en tus benditas este tiempo, este culto, que sea acepto una vez más a tu presencia, que sea de tu agrado, Padre mío, y que tu bendición sea sobre nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Así es, Señor mío, necesitamos un toque de ti, necesitamos tu mirada, Dios, para no fallar. Gracias por amarnos, Dios. Tu amor es incomparable. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué
se ha roto, se está quebrantando y se está destruyendo alarmantemente. Esposos no se comunican, hermanos no se comunican, hermanos de la iglesia no nos comunicamos. Muchos de nosotros asumimos lo que ya sabe el cónyuge. Muchos hijos asumimos lo que los padres tienen que darnos a nosotros. Muchos de nosotros vivimos asumiendo cosas y la comunicación se ha roto. ¿Usted sabe que en la vida espiritual es lo mismo? Muchos de nosotros estamos rompiendo la comunicación con el Señor. Otros la tenemos ahí media fallosa la comunicación, y otros nos comunicamos solamente cuando realmente necesitamos. Si no, Señor, ¿tú sabes lo que tu siervo necesita? Ayúdame. Nada más. Es una comunicación tan corta y tan limitada, y la hacemos de vez en cuando. Otros nos comunicamos con el Señor diciendo: Señor, gracias por los alimentos que nos has dado. Provees a los demás en nombre de Jesús. Amén. Y ahí terminan nuestras muchas oraciones. Quiero que sepa eso. La comunicación con nuestro Dios se está rompiendo, y cada día se va fracturando más, debido a que nosotros como papás no estamos orando y nuestros hijos no ven la necesidad de la oración. Y continuando con nuestro temario, hoy vamos a hablar en el libro de Efesios, capítulo 6, versos del 18 al 20. Esos van a ser nuestros textos principales. Efesios capítulo 6, versos del 18 al 20. Verso 18. Después de que se pusieron la armadura, después que está puesta toda la armadura, dice: oren en el Espíritu, todo que en todo momento. ¿Con qué más? Con todas peticiones y ruegos o súplicas. Pero aquí viene una palabra que dice, me encanta, que dice: manténganse ¿qué? Alertas y perseveren en la oración. No está dando una opción, está diciendo: manténganse firmes orando y perseveren. No se desanimen, frecuentemente sigan adelante. Verso 19 dice: oren también por mí, dice el apóstol Pablo, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del Evangelio. Y verso 20, por el cual soy ¿qué? Soy embajador ¿en qué? En cadenas. Para Pablo, estar encadenado era un alto honor, porque era un embajador en cadenas. Usted y yo somos embajadores del Evangelio, embajadores del mensaje del Señor. En su casa, en su trabajo, con sus amigos, con sus vecinos, usted y yo somos embajadores del Evangelio. No solamente entre creyentes, sino allá afuera, donde realmente hay tinieblas del pecado, hay muchas situaciones. Necesitamos que ser embajadores, que dejemos muy en alto el nombre de la patria celestial, el reino de los cielos, muy en alto. Es por eso que hoy vamos a hablar acerca de las necesidades de la oración. Mire, Pablo les habla a los de Éfeso sobre la importancia de la oración en medio de la batalla espiritual. La semana pasada se predicó acerca de la armadura, de toda la armadura que usted y yo necesitamos estar puestos. Pero además de la armadura, necesitamos que orar en el Espíritu todo el tiempo. Todo el tiempo. Usted se levanta, ora. Usted va por el camino, ora. Usted va conduciendo por la vía, ora. Usted va a almorzar, ora. Usted va a trabajar, ora. Usted va a hacer su labor diario, ora. Usted está yendo a dormir, ora. Si usted puede orar dormido, ore. Debemos orar todo el tiempo, todo el tiempo. Debemos orar hasta el cansancio. Orar. Cuando usted lee el libro de Hechos, la gente se reunía, los apóstoles se reunían y oraban incesantemente. Y el Señor respondía a las oraciones. Debemos orar en el Espíritu. Debemos orar con peticiones y ruegos. Pedir.
pedir y rogar al Señor. Debemos orar por todos los creyentes. Por cada uno de nosotros debemos orar. Debemos orar por quienes cuidan de nuestra vida espiritual. También debemos orar por ellos. ¿Para qué? ¿Para qué debemos orar? Para poder permanecer firmes en la guerra espiritual. Necesitamos la oración, porque usted y yo estamos en una batalla encarnizada. Dios por mantenernos en santidad y el enemigo por quebrarnos la santidad. Esta es una batalla incesante. Ahora, hay algo muy importante. Si usted no está en batalla, si usted no se está sintiendo tentado o tentada, si usted no está mirando esa necesidad de mantenerse unido en la oración, con la armadura puesta en la palabra, si usted no está en su corazón eso, deberíamos cuestionarnos nuestra fe. ¿Por qué? Porque el enemigo está atrás de ¿quién? De los hijos de Dios. Está atrás de quienes hacen la voluntad del Padre. Está atrás de quienes se acercan más al Padre. Porque el no creyente es hijo del enemigo y a él no lo fastidia porque lo mantiene cómodo. Nosotros debemos cuestionarnos si realmente somos hijos de Dios. Estamos en batalla, estamos en pelea, estamos en guerra. Dos reinos peleándose entre sí. Mire, por eso la oración debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios es mantenernos enfermos. Muchas veces la voluntad de Dios es mantenernos con la economía muy baja, contando los centavitos. Muchas veces la voluntad de Dios es que alguien nos apriete la vida. La voluntad de Dios es soberana y en la voluntad de Dios puede hacer muchas cosas. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Señor, yo sé que mi refrigerador está vacía, pero también sé que hay justo que jamás pasará hambre. Padre, ayúdame. Pero no porque me va a dar de comer, usted y yo vamos a sentarnos a esperar que las manzanas caigan de los árboles. No funciona así. Nuestro trabajo es trabajar y orar conforme a la voluntad de Dios. Mire, la oración debe de ser con constancia. Muchos de nosotros oramos y oramos y a veces parece que Dios no nos escucha. La oración debe de ser descansando en el Señor. El libro de Mateo dice: ustedes que están cansados y agobiados, entristecidos, adoloridos, enfermos, atribulados, vengan a mí, que yo los haré ¿qué? Descansar. Jeremías dice: clamen a mí y yo ¿qué? Les responderé y les enseñaré cosas que ustedes no saben, ocultas que no saben. Clamen, busquen y se les dará, pidan y busquen y hallarán, pidan. Pero a veces nosotros rompemos esa comunicación con Dios y no pedimos nada. Señor, yo sé que tú sabes que necesito, pero no funciona así. Necesitamos esa relación. La oración no es parte de la armadura, no es parte de la armadura, sino lo que envuelve la armadura. La oración. Por eso hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de la oración y de los todos de la oración. Todo de la oración. Dice: oren en todo momento. Todo momento. Por eso la oración, mientras voy poniéndome cada pieza de la armadura y hago uso de ella, debo orar. Si usted va a salir de su casa, tome su momento y diga: Señor, si no vas a ir conmigo, pues no permitas que vaya. Señor, cuida de mi corazón, cuida de mis ojos, cuida de mi mente, cuida de mis deseos en este mundo hostil en el cual yo voy a salir. Orar. Gracias por el amanecer, gracias por el mediodía, gracias por el atardecer hermoso que me das cada día. Si usted se da cuenta, si toma esta semana y mira hacia el poniente, Dios le pinta un cuadro diferente cada día. Si usted mira el hermoso cuadro, es totalmente diferente. Y si no me lo cree, tómele una foto todos los días. Y el día domingo compárelas. Y usted se va a dar cuenta que Dios tanto le pone un poniente como un saliente diferente. Porque el amor de Dios es diferente para cada día. No nos condena por nuestros actos. Miren, la oración no es la séptima arma, es lo que une la armadura. La oración es el fundamento para el despliegue de todas las armas.
La oración. Mire, por eso la oración a Dios debe de ser, verso 18, en todo momento, en todo tiempo, siempre. Mire, en todo tiempo, en todo momento, nos habla de algo regular y constante que debemos hacer, que debemos conversar. Imagínese usted, yo como hijo y no comunicándome con mi padre, yo como hijo y no hablando con mi padre, yo como hijo y no rogando a mi padre. Eso no es una relación. Necesitamos orar siempre. Mire, generalmente nosotros sabemos orar cuando ya no podemos más, cuando ya no tenemos salida. Entonces usted y yo decimos: Señor, ayúdame. Hermano, ayúdeme a orar. Pastor, ayúdeme a orar. Que no está mal, no está mal, pero nuestra oración debe de ser personal. Amén. Yo y mi Padre, en lo íntimo, yo y mi Padre. ¿Por qué? Porque debo de tener ese hábito de la oración. Cuando muchos de nosotros oramos cuando sucede algo difícil en mi vida o en la de los míos. Cuando atravesamos enfermedad, muchas veces nosotros sí pedimos ayuda de oración. Pero no debe de ser solamente en momentos difíciles, debe de ser siempre, en todo momento. Cuando hay algo que yo no puedo manejar, cuando hay algo que yo no puedo solucionar, muchas veces pedimos oración, o ese momento oramos, pero la oración debe de ser ¿qué? En todo momento. Pero además, existen algunos enemigos de la oración. Quiero que sepa eso. Mire, el verso 18 dice, Efesios 6, 18 dice: manténganse y perseveren ¿qué? En oración. Manténganse. Nos indica, cuando dice manténganse y perseveren, nos indica que hay enemigos de la oración, obstáculos de la oración que nos impiden a nosotros orar. Número 1, distracciones. ¿Cuántos de nosotros muchas veces iniciamos orando y hay ciertas cosas en la vida que nos distraen? Puede ser la familia, puede ser la tecnología, puede ser el cansancio, pero hay cosas que nos distraen y no oramos fervientemente. O muchos de nosotros tenemos que ir 7:30 de la mañana, nos levantamos 7:20 de la mañana y vamos orando ahí Señor, cuídame y protégeme en el camino, y vamos poniéndonos la ropa en el camino y vamos desesperados en el camino y a veces no sabemos ni lo que oramos. No, necesitamos quedarnos quietos y orar a nuestro Padre, porque no estamos hablando con cualquier ser humano. Si hasta con nuestro papá terrenal lo respetamos, no más dígase a nuestro Señor. Mire, y esas son distracciones. Muchas veces las películas, novelas, noticieros o muchas cosas se vuelven distracciones para nuestro tiempo de oración. Muchas veces nosotros estamos tan distraídos que no invitamos a nuestros hijos a orar. Solo oramos en la mesa por los alimentos. Eso es oración. Sí, yo sé que es oración, pero debemos enseñar perseverancia en oración. Número 2. Otra dificultad para la oración es la mala relación entre esposos. La mala relación entre esposos también es un problema para la oración. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, acerca de esa mala relación y usted y yo orando al Señor. Primera de Pedro 3:7 dice: ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes. Si usted y yo como esposos vivimos gruñendo, peleando o orando espalda con espalda, esa oración tiene un techo. Primero, ¿cuáles son las distracciones? Segundo, la mala relación conyugal lleva a un techo de las oraciones.
Porque no puede ser posible que yo esté aclamando a mi Dios como esposo y despreciando a mi esposa. Señor, ayúdame. Señor, guíame cuando yo estoy apretujando la vida de mi esposa. No, no es posible. Porque recuerda que el matrimonio es la relación entre Dios, entre Jesús y la iglesia. Y por eso cuando nosotros estamos apretujando la vida de nuestro cónyuge, Dios también nos pone un tate quieto a nosotros como esposos. Quiero que sepa eso. ¿Qué más? El desánimo. Otro problema para la oración. ¿Para qué? Para que no nos mantengamos en alerta, ni perseveremos en oración. El desánimo. Quizá usted y yo estamos orando por algo, pidiendo a Dios algo, por mucho tiempo, y no miramos resultados. No miramos resultados. Hemos orado, hemos pedido en oración y no tenemos resultados. ¿Cuántos de ustedes nos estamos desanimando? ¿Cuántos de ustedes han dicho, mejor mañana oramos? ¿Cuántos decimos, bueno, Señor, tú ya sabes lo que necesito, ayúdame? Y nos desanimamos en la oración. Otro, la maldad y el pecado en nosotros es un obstáculo para la oración. Por ejemplo, mire, los pecados, el enojo, la calumnia, la mentira, la pereza, hay muchas cosas que son pecados visibles de la oración, pero hay unos más peligrosos y complicados que son esos son terribles delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque son mis pecados ocultos, que los llevo yo y mi persona. Me carcomen por dentro. El pecado visible es una cosa y el pecado oculto es otra cosa, pero el pecado oculto es el más terrible porque me lleva a la acción. Mira lo que dice Isaías 59, capítulo 2. Perdón, Isaías capítulo 59, verso 2. Mire lo que dice acerca del pecado. Un obstáculo para la oración. Dice, son las inequidades de ustedes las que los llevan a separar ¿de qué? De su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro. ¿Para qué? Para no escuchar. Problema para la oración. La maldad, las iniquidades y los pecados nos llevan a ocultar el rostro de Dios. Yo no sé qué pecado estamos practicando usted y yo. Yo no sé cuál es el pecado. Pero lo que sí sé es que si nos mantenemos en ese pecado, por más que le clamemos a Dios, por más que lo busquemos a Dios, por más que le rogamos a Dios, Dios, ¿qué dice? Va a ocultar su rostro para no escucharnos. Necesitamos arrepentirnos y Dios nos va a escuchar. Miren, ¿qué más? ¿Cuántos de nosotros nos encontramos desesperados hoy? ¿Cuántos de nosotros nos encontramos sin fuerzas en este día? ¿Cuántos de nosotros nos encontramos agobiados? La desesperación a veces nos lleva a reclamarle a Dios: Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿por qué no me estás ayudando? Señor, ¿por qué no me entiendes? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? La desesperación nos lleva a reclamarle a Dios y a veces ser hijos malcriados que cuestionemos la autoridad de Dios. Es otro problema. ¿Para qué? Para no mantenernos alertas y perseverantes en oración. ¿Qué más? Marcos capítulo 11, verso 25. Un techo para la oración es la falta de perdón. Miren lo que dice. Y cuando Marcos 11, 25 dice: y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo, ¿qué? Perdone a ustedes, ¿qué? Sus ofensas. Cuando usted y yo estamos orando y en ese momento recordamos que nuestra vecina, nuestro vecino se lleva mal conmigo, me botó el tacho de basura, me
me hizo esto, me golpeó aquello, me robó mis aguacates. Y en ese momento nosotros acordamos, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarlo. Señor, perdóname por mi falta de perdón. Si tenemos algo, por más chiquito que sea así, por más pequeñito algo en contra de alguien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué? Perdonarlo. ¿Para qué? Para que nuestro Dios pueda también perdonar nuestras ofensas, para que Dios nos escuche, porque Padre nuestro dice: Padre, perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, nuestros males, ¿cómo qué? Como usted y yo ya hemos perdonado, ya hemos perdonado. Mire, primeramente la oración debe de ser que siempre, en todo momento, con peticiones y ruegos. Número 2, la oración debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Dice: oren en el Espíritu en todo momento. Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento. En el Espíritu significa buscar la guía y ayuda a través de su palabra. Mire, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana, si usted y yo estamos orando y orando y orando y no estamos estudiando la Escritura, no podemos comunicarnos con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si yo no conozco el idioma de Dios, ¿cómo voy a hablar con Él, su idioma? Si yo trajese un predicador que no hablase español, le puede dar el mejor sermón, le puede dar el mejor mensaje, que usted y yo nos quedamos cruzados de brazos y mirándonos los unos a los otros, porque no entendemos. La oración, dice, en el Espíritu, busca que nosotros necesitamos, la dirección y la ayuda de Dios a través de su palabra. El Espíritu está junto a mí para animarme, para saber por quién debo orar y cómo debo orar. Además, me da la fortaleza para poder orar por mí mismo. Mire, la oración no es hablar sin entendimiento ni conocimiento de lo que digo. No es orar, porque cuando Jesús fue tentado, Él no le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Qué le dijo? Escrito está. Escrito está. Si nuestro Señor citó las Escrituras, descansó en las Escrituras, encontró la fuerza en las Escrituras, ¿quiénes somos usted y yo para no hacer lo mismo? Nosotros necesitamos las Escrituras para poder orar, leer la Escritura, conocemos a Dios y oramos al Señor. La oración debe de ser guiada por la palabra. La palabra debe de guiar cada día nuestras oraciones. La oración es para entender la palabra, para preparar mi corazón para la palabra, para evangelizar por mi pecado y por mis generaciones. Debemos orar por nuestros pecados. Señor, necesito que reveles mi pecado. Necesito que sondees mi corazón. El salmista dice: oh Señor, sondea mi corazón y mira si no hay pecado en él. Dice el salmista. Necesitamos orar por nuestras generaciones. Orar por los esposos y esposas de nuestros hijos e hijas. Orar por nuestros nietos. Los que ya hemos pasado al segundo título de ser abuelos, sabemos lo que necesitamos orar por los esposos de nuestros hijos e hijas, para que encuentren un buen esposo. Dios los bendiga con un buen esposo o una buena esposa. Miren, la oración debe de ser con conocimiento de la palabra. No podemos orar sin conocer la voluntad de Dios. La oración debe de ser con perseverancia. Varias veces usted y yo hemos iniciado bien en la oración. Empezamos bien en la oración. Luego de una semana bajamos los brazos. Hermanos, va a haber cadena de oración esta semana, los días martes a las 9 de la mañana. Sí, hermano, vamos a orar. Empezamos 30 y terminamos 2. En la pandemia, como semilla de mostaza, empezamos a orar. Cadenas de oración. Cuando nos encerraron, nos reuníamos, creo que eran como 150 personas.
la situación empezó a menguar, a aflojarse, y los hermanos también empezaron a desaparecerse. No es que se fueron con el Señor, sino que ya no estábamos orando en grupo. Quiero que sepa eso. ¿Por qué? Porque empezamos bien, iniciamos bien en la oración, pero luego nos vamos desanimando. Pero dice, oren que en todo momento manténganse en oración, perseveren en oración, manténganse alerta. La oración debe ser permanente. Mire, pero debo ser perseverante, y no solo cuando estoy en dificultad. Debo de ser perseverante. Usted va a salir por la calle, gracias Señor, porque hoy puedo movilizarme. Voy al mercado, hice mi mercado, Señor, gracias porque tú me proveíste. Voy a comer los alimentos, voy a dormir, voy a corregir a mis hijos, voy a hacer todo, Señor, gracias porque en tu voluntad soberana está todo permitido. Tal vez no miremos que las oraciones nos están siendo aparentemente contestadas. El día jueves, las mujeres tuvieron su reunión de mujeres aquí. Y la hermana Nelly me gustó que citó que Dios contesta en todas nuestras oraciones. A veces nos dice sí, rápido. A veces nos dice no. Y a veces nos dice espérate, aún no es el tiempo. El problema no es la contestación de Dios. El problema es que nosotros no escuchamos la voz audible, no conocemos la voz audible de Dios. Ese es el problema. Y nos desesperamos. Y a veces decimos, Señor, no nos estás contestando. Debemos perseverar cuando todo está mal. Cuando todo está bien, necesitamos perseverar en la oración. Miren, cuando parece que no lo puedo manejar, que se salió de mis manos, debemos orar. Miren, ¿qué más? El enemigo no se toma un descanso para ya no atormentarme. El enemigo jamás se toma un descanso. Solo está planeando la próxima estrategia. Si yo vencí hoy, el enemigo se retira a planear cómo yo le puedo destruir la vida, cómo yo le puedo hacer difícil la existencia, cómo yo lo puedo hacer renegar de Dios. ¿Cómo? El enemigo se retira a planear. Por eso nosotros debemos estar ¿qué? Perseverantes en la oración, para que cuando llegue el día malo podamos resistirlo con firmeza. ¿Qué más? El enemigo busca quitarme el gozo de comunicarme con mi Padre. El enemigo lo busca y te va a decir al oído: Padre no te escucha, no tienes comunicación con Él. El enemigo nos va a hablar sutilmente al oído y nos va a decir muchas cosas. Que el Padre no te escucha, que no lo mereces, que no lo necesitas. Hay otros caminos. Pero necesitamos que mantenernos en perseverancia en la oración. El enemigo me vuelve a mí berrinchudo con mi comunicación con mi Padre. Todos conocemos un hijo berrinchudo, aquel que se bota en el piso y chilla y grita. Muchos de nosotros somos así con nuestro Dios. Chillamos y gritamos en la oración: Señor, ¿por qué no me diste? Y chillamos y berrinchamos con el Padre en la oración. ¿Qué más? Dice, Efesios 6:18, oren por todos ¿qué? Los santos, por todos los creyentes. Debemos orar por todos, los unos con los otros, para que podamos mantenernos con pureza e integridad ante Dios, y que podamos resistir al maligno. El diablo se toma muy en serio su papel. Él no juega a ser diablo. Nosotros sí jugamos a ser cristianos, y varias veces en nuestra vida. Mire, la oración no solo debe estar enfocada en mis necesidades. Nosotros somos lindos para orar: Señor, te ruego por mi trabajo, te ruego por mi vida, te ruego por mi economía. Y ese mí se vuelve tanto a mí que egoístamente pensamos que vivimos en un mundo aparte, separado de los demás. Mi oración no debe de ser solo por mis necesidades, porque el enemigo puede estar atacando a otros de mis hermanos. El enemigo puede estar atacando vilmente a los que cantan, a los que predican, a los hermanos de la iglesia. Y muchos de nosotros estamos: Señor,
mi comida, Señor, mi trabajo, Señor, mi salud, Señor, como si yo fuera el centro del universo. Necesitamos orar también ¿por quién? Por los demás. Mire, por eso necesito orar por su fortaleza y que el Señor los guarde de cualquier caída. No hay nada más doloroso que ver a un hermano caer en pecado. Qué doloroso que es. Pero lo más terrible es que nosotros como iglesia lo atacamos y nos apartamos de él. Eso es lo más terrible. Porque nosotros en nuestra pecaminosidad, y diácono, y pastor, y mira cómo ha caído en pecado. Y se hace llamar hermano. ¡Qué terrible! Necesitamos que llorar con los que lloran, y reír con los que ríen, y celebrar con los que celebran. Necesitamos ser miembros de un equipo que entre todos nos ayudamos. Si usted conoce que alguien está en pecado, el libro de Gálatas dice, levántenlo, cuídenlo, anímenlo, pero cuidado de ustedes no sean tentados en algo peor. Necesitamos fortalecer. Si usted conoce a un hermano que no está viniendo a la iglesia, que no se está estudiando la escritura, que no se está reuniendo, es un buen momento para ir por él y decirle, Dios te ama. Aunque te has ido de la iglesia, aunque no estás congregando o leyendo la escritura, Dios te ama. Pero hoy es un buen día para regresar al Padre. Todos hemos sido pródigos en la vida, pero el hijo pródigo un día dijo, en la casa de mi padre hay mejor alimento que aquí, y volvió al Padre. Y nosotros podemos ser de canal de bendición para otra persona. Miren, los pastores y líderes necesitamos de oración, de su oración. Los que cantan, los que dirigen jóvenes, los pastores, todos necesitamos de oración. Es muy sencillo, porque el enemigo nos ataca día y noche. Porque cuando tuva la cabeza pastoral, ¿qué pasa con la iglesia? Se disgrega. Cuando alguien de la música cae en pecado, los demás jóvenes, ¿qué hacen? Se van a decir, para ser así. El enemigo nos persigue a nosotros como ministros del Señor. Nos persigue en la sociedad. Nos persigue en la casa. Porque en la casa también hay problemas. Y muchas veces el enemigo utiliza nuestra propia familia para fastidiarnos la vida. Miren. Necesitamos que oren por los pastores, porque cada mensaje cuida de nuestro corazón. ¿Han visto los mensajes del pastor Luchito? Siempre nos envía un mensaje, todos los días nos envía un mensaje, y si usted lo lee, si usted se da cuenta, los mensajes tienen su momento adecuado. Hay mensajes que, wow, yo siempre que hablo en WhatsApp encuentro al pastor Luchito con los mensajes y miro ahí y digo, mi corazón se acordó de mí. Se acordó de mí. ¿Y por qué ustedes no se acuerdan de un hermano más y le envían un mensajito? No todo es mí. También soy ¿qué? Canal de bendición para los demás. La oración, número 5, debe de ser una perspectiva eterna. Nos preocupamos tanto de este mundo, de poseer un trabajo, de poseer salud, y nos descuidamos de la vida eterna. ¿Sabía eso? Mire, Pablo termina esta sección pidiendo, dice, verso 19, Efesios 6, 19 dice, oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé palabras para dar a conocer la voluntad del ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Pablo termina pidiendo esta sección, que oren por él, para que pueda resistir la tentación, para que pueda tener intimidad con el Padre, y que para que pueda declarar el Evangelio con toda valentía y claridad. Porque predicar el Evangelio necesita la valentía del Señor. Si usted y yo no estamos predicando el Evangelio, no estamos tomando la valentía del Señor. No se trata de que Pablo no sabía qué decir o predicar. Él sabía muy bien. Pero también Pablo conoce quién es el enemigo y que lo va a intimidar, que le va a estorbar en su camino. Quiero que sepa eso. Mire, Pablo buscaba ser guiado por Dios.
y predicar un evangelio de arrepentimiento, porque también hay evangelio de conformidad, de adecuación, también hay evangelio de prosperidad. Hay diferentes tipos de evangelios, pero Pablo aquí predica que un evangelio de arrepentimiento, aquel que te triza el corazón, te acaba la vida, pero Dios te levanta. Ese es el evangelio de arrepentimiento. Miren, Pablo no pide ser librado de las dificultades, sino que poder glorificar y predicar la palabra enfocado en ¿quién? En la eternidad de Dios. Eso pide Pablo. ¿Qué más? Muchos, hoy por hoy, dejamos de orar cuando no hay una aparente respuesta. Muchos de nosotros hemos dejado de orar. Hemos dejado de orar. Oramos lo que tenemos que orar. Y ya. Otros no oramos, pero sí prometemos que vamos a orar. Señor, sí voy a orar esta semana 1 hora por día. Pues Señor, voy a orar. Hermano, no somos capaces de orar 1 minuto. Vamos a prometer 1 hora. No, tenemos que ser reales. Señor, enséñame y ayúdame a orar. Y cada día ir creciendo en el hábito de orar. Mire, pero todos podemos perseverar un poquito más en oración. Señor, hoy voy a orar 1 minuto. Padre, ayúdame que mañana pueda orar 1 minuto, 10 segundos más. Y así nos vamos entrenando en la oración. Así que sigamos orando hasta que Él nos diga que paremos o nos conteste la respuesta. Oremos sin cesar, sin descansar, sin pretextos, sin ningún tiempo. Oremos siempre hasta que Dios nos diga ya. Ahí está lo que te pedí, tanto me pides. Ahí está. Hasta cuando Él le diga para. Pero si no, oremos hasta el cansancio. Mire, cuando estés a punto de darte por vencido, Dios te dará la respuesta. Dios te dará la respuesta. Muchos hemos orado por tantos años. Una jovencita encontró su novio. Resulta que el novio era no creyente. Y la familia decía, no te cases, no te cases, no te cases, no te cases. Pero a veces nosotros los jóvenes, cuando se nos calienta la cabeza, igual va para todo el cuerpo. Es así, eso es normal. Y se casó con el joven. Esto es un testimonio. El primer año, hermoso. Luna de miel. Primer año, flores, besos, abrazos y tanta cosa. El problema fue el segundo año. Cuando toda la miel se acabó y llegó el ajenjo. Llegaron los sufrimientos, llegaron el dolor. Ella fue a donde el pastor y le dijo, pastor, mi marido no me ama, me hace la vida imposible. El pastor muy sabiamente dijo, yo no te lo digo, tú lo buscaste sola. Ahora es tiempo de ser firme. Si él consciente de dejarte irse solo de la casa, se parte. Pero si no, te tienes que mantener fiel hasta el final. Las palabras del pastor. Así que entonces empezaron a orar por él, por el esposo. Oraron 1 año, se aumentaron 5 más. Para no alargar la historia, se agregaron 15 años más de oración. Oraba por su esposo y le servía a su esposo. Se agregaron 3 años más de oración. Se agregó uno más. Iban 19 años de oración por el marido. En el año 19, él dijo un día, quiero que me enseñes cuál es tu Señor, por qué me has soportado tanto. Ella pudo predicar la palabra a su marido, pero fue el último año de su vida increíble, porque a los 20 años de casados, él falleció. Y muchas veces Dios nos pone en momentos difíciles para que no oremos por mucho tiempo. 20 años no es mucho tiempo, pero necesitamos orar con perseverancia hasta el final y Dios nos concederá lo que nuestro corazón busca, no para nuestra propia gloria, sino para glorificar al Señor. ¿Sí? La oración
no es hacer la voluntad del hombre en el cielo. La oración es hacer la voluntad de Dios en la tierra. No es lo que yo quiero en el cielo, es Dios en la tierra. La oración es la vía de conversación con el Padre. Es la única vía de conversación con nuestro Señor. La oración es la dependencia del Padre. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo de este día dedicamos a comunicarnos con nuestro Padre? Hoy, ¿cuánto comunicamos con nuestro Padre? Y le dijimos, Señor, voy a tu casa, prepara mi corazón. Y prepara el corazón de quien va a estar a mi izquierda y a mi derecha, para que escuche la palabra con todo ánimo y gozo. ¿Cuántos de nosotros oramos al Padre? ¿Cuántos de nosotros estamos intercediendo por el pecado de alguien que nosotros conocemos? E intercedemos por él. Señor, abre su entendimiento y permite que yo pueda predicar tu palabra. Porque es fácil enviar a los pastores y líderes, pero yo soy el enviado en ese momento. Heme aquí, envíame a mí. ¿Cuánto has intercedido por alguien que te está haciendo mal? ¿Cuánto de este día intercedimos por alguien más? Señor, dale gozo, dale paz, haz justicia conmigo mismo y con la de mi hermano, bendícelo. ¿Cuántos hemos orado hoy por aquellos que nos adeudan dinero? Señor, bendícelo, provéele para que en tu soberanía Él me pueda cancelar las deudas. ¿Cuántos de nosotros hoy dijimos, Señor, golpea mi corazón con tu palabra y rompe ese corazón orgulloso que yo tengo a través de tu palabra? ¿Cuántos oramos puntualmente por cada uno de nosotros? Porque es fácil orar por los demás. El problema somos nosotros, que no nos creemos mejores cuando miramos los pecados de los demás. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, ayúdame a orar en todo momento. Ayúdame a clamar a ti, primeramente por mí, y ayuda a mis hermanos que me rodean. Padre, no permites que me desanime. Dame la fuerza. Dame el conocimiento de tu palabra para poder ser un guerrero o guerrera de oración. Que cada día clamemos y doblemos rodillas ante ti para buscarte en oración, Señor. Padre, si mi oración ha sido muy corta, muy débil, muy anémica, oh Señor, ayúdame a orar a partir de hoy en todo momento, con toda petición, con todo ruego, para poderme mantener firme y perseverar en oración, Señor. Oh Padre, permite que pueda conocer tu palabra y a través de ella, Señor, comunicarme contigo, Padre. Gracias, Dios, por cada uno de los hermanos que estamos aquí, porque tú, Señor, nos has permitido estar aquí para poder disfrutar de tu palabra y de ese manjar celestial. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, mis hermanos.